una vez más les traigo algo muy interesante, una fórmula que les voy a ayudar para que ustedes puedan calcular el área en el plano de un triángulo. Entonces, eso se puede hacer por medio de esa fórmula. Se puede calcular el área de un triángulo en dos líneas. Dos líneas nada más es suficiente para calcular el área de un triángulo. Y espero que ustedes van a seguir viendo el video para ver todo el proceso como es. Vamos a seguir. Entonces, en este caso, tenemos un triángulo A de coordenada que está formado por A de coordenada x sub 1, x sub 1, y sub 1 y B x sub 2, y sub 2 y C x sub 3, y sub 3. Los vértices de un triángulo cualquiera. Entonces, la figura 48 que ustedes ven aquí es ella. Ella es la figura 48. Ahora, designamos H por la altura. La altura de B, entonces, que sale desde el punto B hasta el segmento AC. Como ya, o sea, el lado AC. Y B pequeña, que es B minúscula, la longitud del lado AC. El área de triángulo, ya ustedes sabían esta fórmula, pero vamos a decir adiós a esta fórmula. No hay que coger mucha lucha para calcular el área de un triángulo. Ya, en este caso vamos a seguir para que ustedes puedan asimilar y puedan entender mucho lo que les voy a explicar. Entonces, en primer lugar, lo que hay que buscar es la distancia entre A y C. Entonces, vamos a buscar la distancia entre el punto A y el punto C. Entonces, seguimos. La distancia, como ya ustedes ven, denotamos la distancia del punto C, B minúscula, B minúscula. Vamos a seguir así. Entonces, B minúscula es igual. La distancia de un punto con otro es igual a, en este caso, como con respecto del punto A al punto C, va a ser x sub A, que es x sub 1, menos x sub c, que es x sub 3 al cuadrado, más y sub a, que es y sub 1, menos y sub c, que es y sub 3 al cuadrado. Ya tenemos la distancia b minúscula, que es la distancia del lado AC. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber más? O sea, calcular. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta, que resulta ser por el mismo lado que calculemos la distancia. Entonces, ustedes saben que la ecuación de la recta está dada por medio de esta fórmula. Y sub 1, y menos y sub 1 es igual a la pendiente por x menos x sub 1. En este caso, el punto que uno puede considerar es un punto cualquiera entre A y C, o sea, A o C. Vamos a considerar A en el caso nuestro. La pendiente, como les había explicado en los videos anteriores, la pendiente entre dos puntos es igual a y2 menos y1 divide por x2 menos x1. Entonces vamos a llamar esa pendiente la pendiente AC, porque con respecto a la recta, o sea, al segmento AC que estamos trabajando. Ahora será vamos a llamar el punto 2 el punto A. Sería, como el punto 2 el punto A sería y sub 1, la coordenada de A. Pueden ver la coordenada del punto A. X sub 1, y sub 1. Y la forma dice y sub 2 menos y sub 1. Entonces, como consideremos el punto A como el segundo punto, entonces las coordenadas de A vienen siendo las segundas coordenadas. Entonces sería y sub 1 menos y sub 3 divide por x sub 1 menos x sub 3. Muy fácil. Entonces vamos a sustituir ella, la calculada, la pendiente calculada, en la ecuación anterior. ¿Cuál ecuación es? Ella. Vamos a sustituir la pendiente m en esta ecuación tal como es ella. Sería y menos y sub 1 es igual a la pendiente calculada, que es y sub 1 menos y sub 3 por divide por x sub 1 menos x sub 3 por x menos x sub 1.
Entonces, seguimos con las explicaciones. Ahora vamos a multiplicar ambos miembros por x sub 1 menos x sub 3 para eliminar, para simplificar con el denominador. Sería ambos miembros que vamos a multiplicar. Es decir, este miembro completo y también todo eso también completo, completico. Entonces sería, al multiplicar todo eso por x1 menos x sub 3 daría y menos y sub 1 por x sub 1 menos x sub 3. Seguimos. Es igual, la igualdad que teníamos. Y sub 1 menos y sub 3 se mantuvo normal. Entonces sería y sub 1 menos y sub 3. Al multiplicar esta expresión, la segunda expresión, por x sub 1 menos x sub 3, daría y sub 1 menos y sub 3 por x menos x sub 1. X menos x sub 1. Muy simple, ya. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar este factor por cada componente del primer factor. Ahora vamos a multiplicar este factor, o sea, esta expresión por cada componente de este dicho factor. Sería, todo eso va a multiplicar por y, y todo eso va a multiplicar por y sub 1. Daría, ustedes puedan ver, que va a dar x sub 1 menos x sub 3 por y menos y sub 1 por x sub 1 menos x sub 3. Ya, es el primer desarrollo. Vamos a darle un toque de nuevo. Todo ese factor completo, se multiplicó por esta expresión, por y. Entonces, y este factor completo de nuevo se multiplica por y sub 1. Es por eso daría lo que tenemos en la página anterior. Ahora, la igualdad se mantuvo normal. Ponemos nuestra igualdad. Entonces, seguimos. De la misma manera, vamos a multiplicar este factor completo. Ese factor completo por x. Daría y sub 1 menos y sub 3 por x. Va a ser paréntesis y sub 1 menos y sub 3 por x. Ahora, vamos a multiplicar y sub 1 menos y sub 3 por x sub 1 también. Sería negativo, con el signo negativo, x sub 1, paréntesis, y sub 1 menos y sub 3. Entonces, si yo tengo A, si A es igual a B, implica que también B es igual a A. B es igual a A. Yo puedo decir, yo puedo escribir este factor primero, de primero si yo quiero. Yo puedo decir y sub 1 menos y sub 3 por x menos x sub 1 con y sub 1 menos y sub 3. Ahora, este factor que está por este lado, lo podemos transponer. De la misma forma también podemos decir que A menos B es igual a 0. Entonces vamos a transponer este factor en el otro miembro. Sería, va a pasar con signo negativo. Hubo un signo positivo aquí, aquí. Va a pasar con signo negativo. Va a ser negativo, paréntesis, x sub 1 menos x sub 3 con y sub 1, menos y sub 1. Va a pasar este factor, va a pasar en el otro lado. Tenía signo negativo. Va a ser más ahora, más y sub 1 por x sub 1 menos x sub 3. Es igual ahora a 0. Es igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desarrollar a ellos dos, esos dos factores. Vamos a desarrollar estos dos factores. Se mantienen normal el primer factor. Y sub 1 menos y sub 3 por x. Entonces, este factor lo vamos a poner de segundo. Ponemos primero la que tiene y. Entonces va a ser x sub 1
menos x sub 3 con y. Y ahora el desarrollo de los factores. X sub 1 con y sub 1. Va a dar, como tenía signo negativo adelante, hay que realizar la operación de los signos. Menos por más va a dar menos. Va a ser x sub 1, y sub 1. Ahora seguimos. Menos, de nuevo, por menos va a dar más. Va a ser más x sub 1, y sub 3. Ahora seguimos. Desarrollamos este factor, y sub 1 por x sub 1. Cuando tenía signo positivo va a ser x sub 1, y sub 1. Seguimos con esta parte. Va a ser menos x sub 3, y sub 1. Hay personas que pueden decir, pero teníamos y, ¿por qué no pusiste y de primero? Entonces en este caso la multiplicación es conmutativa. La conmutatividad de la multiplicación. Podemos simplificar en este caso. Ustedes puedan ver por esos dos factores. O sea, esas dos expresiones. Sería, quedará y sub 1. Vamos a arreglarle bien eso. Y sub 1 menos y sub 3 por x menos x sub 1 menos x sub 3 por y. Y queda más x sub 1 y sub 3 menos x sub 3 y sub 1 es igual a 0. Ya, ahora tenemos esta ecuación, es una ecuación de la recta que está en la forma general. La forma general la vamos a presentarle ahora mismo. La forma general de una ecuación de la recta es la siguiente. Es ax más by más c es igual a 0. Ahora, vamos a identificar quién es A y quién es B y quién es C en esta ecuación. En ella vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C. A es el coeficiente de la variable X. El coeficiente de la variable X es A. En este caso, A es igual a Y sub 1 menos Y sub 3. Puedan seguir. Entonces, A, vamos a identificarle cada Y sub 1 menos Y sub 3. Y B es igual, pueden ver, B es igual a negativo, el negativo de afuera, negativo, paréntesis X sub 1 menos X sub 3. Es negativo X sub 1 menos X sub 3. Y C, pueden ver que C, cada vez que le estoy tratando de, para que ustedes puedan ver mucho el asunto, C es igual a X sub 1, Y sub 1 menos X sub 3, Y sub 1. X sub 1, Y sub 3, menos X sub 3, Y sub 1. Ya, tenemos a C, a y a B. Ahora, recuérdense que ya sabemos cómo buscar la distancia de una recta con respecto a un punto. Como ya el punto B, puedan ver en el triángulo. Vamos a llevarle por aquí. Como la distancia, la ecuación de recta que busquemos, la ecuación de la recta del segmento AC. Ahora necesitamos saber la distancia desde el punto B hasta el segmento AC. Entonces, en este caso, la fórmula que presente es la distancia de una recta a un punto. El punto en este caso es el punto B de coordenada x sub 2, y sub 2. Entonces, la fórmula dice de la siguiente manera. Vamos a ver qué dice la fórmula. La fórmula, la distancia, en este caso, ¿qué es? Vamos a llamar esa distancia por una letra que nos va a ayudar mucho. Entonces, en este caso sería, podemos llamarlo la base, o sea, la altura. Ya tenemos a la altura calculada. Entonces, ahora faltamos la base. Vamos a llamarla la base. B. Perdón, H.
Vamos a llamarla la altura, porque la distancia desde el punto B hasta el segmento AC que necesitamos. La llamamos H. La distancia es la norma de A, la abscisa del punto, en este caso la abscisa del punto B, en este caso la abscisa del punto B es 2x sub 2, más B por la ordenada del punto en cuestión, que es la ordenada del punto B, que es y sub 2, más C con valor absoluto cerrado. Divide por A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Quién es A y B? A y B son los coeficientes que identifiquemos al principio. Seguimos para que terminemos la demostración, para que ustedes ya puedan tener su fórmula bien lista. Ahora H sería el valor absoluto. Sigue. El valor absoluto sigue. Tenemos valor absoluto. Ahora vamos a ver quién es A. Puedan ver, A es y sub 1 menos y sub 3. Es y sub 1 menos y sub 3. Por la abscisa del punto B, que es x sub 2. Ahora, más. La forma dice más. B, ¿quién es B? B es paréntesis negativo, paréntesis, puedan ver. B es menos, paréntesis, x sub 1 menos x sub 3. X sub 1 menos x sub 3. Ponemos doble paréntesis porque tenemos un signo positivo afuera. Más C. C es igual a x sub 1 y sub 3 menos x sub 3 y sub 1. Y cerramos el valor absoluto. Divide por A al cuadrado. ¿Quién es A? Es y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado más paréntesis, doble paréntesis, x sub 1 que es B menos x sub 3 al cuadrado. Entonces, al tener una expresión negativa elevado al cuadrado, en este caso como el cuadrado está fuera del paréntesis, el cuadrado está mal puesto, déjame arreglarlo. El cuadrado está fuera del paréntesis, aquí está el cuadrado, ahora sí. Ahora, vamos a realizar la operación de los signos entre esos dos signos. Sería H es igual la norma de paréntesis y sub 1 menos y sub 3 por x sub 2 menos x sub 1 menos x sub 3 por y sub 2 más x sub 1 y sub 3 menos x sub 3 y sub 1 cerrado el valor absoluto. Divide por esta raíz que es, en este caso podemos escribir y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado más como tiene signo negativo, al elevar el signo negativo, una expresión negativa al cuadrado va a dar una expresión positiva. Entonces vamos a tener x sub 1 menos x sub 3 al cuadrado. Ahora ya tenemos la altura y la base. Ya estamos terminando. Ahora K, que es el área, que es, también podemos poner A, que es igual a medio de la base por la altura. Ya, entonces K es igual medio de la base. La base ya la tenemos calculada, que es la raíz cuadrada de ¿qué? De x sub 1 menos x sub 3 al cuadrado más y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado por ahora la altura. La altura es valor absoluto del paréntesis y sub 1 menos y sub 3 por x sub 2 menos x sub 1 menos x sub 3
por y sub 2 por y sub 2, perdón, por y sub 2. Ahora más x sub 1, y sub 3, y sub 3 menos x sub 3, y sub 1, con valor absoluto opuesto. Todo divide por la raíz cuadrada de y sub 1 menos y sub 3 al cuadrado más x sub 1 menos x sub 3 al cuadrado. En este caso pueden ver que son dos expresiones semejantes. Ellas dos podemos simplificar. Entonces k es igual a medio de la norma, o sea, del valor absoluto, perdón, de y sub 1 menos y sub 3 por x sub 2 menos x sub 1 menos x sub 3 por y sub 2 más x sub 1 y sub 3, x1 y sub 3 y sub 3 x sub 1 menos x sub 3 y sub 1, valor absoluto. Ella es la fórmula que vamos a usar para calcular ahora el área de un triángulo en el plano, que representa y sub 1, y sub 3, x sub 2, x sub 1, x sub 3, y sub 2, x sub 1, x sub 3 y y sub 3, x sub 1. Esas coordenadas son las coordenadas de los tres puntos. Ahora, algo que les voy a explicar. Cualquiera puede considerar otro punto. No hay problema. Alguien puede decir, yo no voy a considerar este punto como la base. Alguien puede considerar, si alguien voltea el triángulo, puede considerar que este punto como la base, este segmento como la base. Ahora, la altura viene siendo ella en C. Si alguien dice, no voy a considerar este segmento como la base, entonces puede voltear el triángulo de otra forma, entonces sería esta que es la base. Entonces la altura viene siendo desde el punto A hasta el segmento BC. Eso es de cualquier manera que ustedes lo hacen, ustedes puedan manejar. Si ustedes dicen que el segmento es AB, si el segmento es AB, ustedes tienen que calcular la distancia de AB, la ecuación de la recta con respecto a AB, todo con respecto a AB. Todo con respecto a AB, Ahora, si uno dice BC, de la misma manera que uno lo debe hacer. No importa cómo es, nada más uno tiene que tratar de manejar el asunto y cambiar las coordenadas. Espero que esas explicaciones le hayan servido muchísimo, que sigan compartiendo los videos, danle like, suscríbanse. Espero que van a estar muy felices con esta nueva fórmula para calcular el área de un triángulo en una línea. De nuevo la voy a escribir la fórmula, que es K es igual a medio del valor absoluto de y sub 1 menos y sub 3 por x sub 2 menos x sub 1 menos x sub 3 por y sub 2 más x sub 1 y sub 3 menos x sub 3 y sub 1. Ella es la fórmula. Ya, ustedes ven qué fácil. Sigan aprendiendo con el Colvin. Gracias.